Bienvenida a Donde Empieza el Ser, Joha. Un placer tenerte aquí. Gracias, mi Carly. Eh, bueno, te decía fuera del aire, ¿no? Pero ahorita ya estamos grabando. Te lo digo oficialmente y de nuevo, este es un área, es un espacio libre de expresión donde cualquier cosa que tú quieras compartir con nosotros va a ser gratamente escuchada, sin juzgar, sin crítica y sin absolutamente nada. Entonces, te agradezco muchísimo que seas parte de este proyecto, de esta primera temporada y que hayas aceptado sentarte aquí con nosotros a platicar. Imagínate. Yo estoy súper agradecida que me hayas invitado y estar aquí contigo hablando de amigas, así como estamos como amigas, ¿no? Sí. Ya no como profesional que me has ayudado tanto y ahorita vamos a estar platicando de eso, pero a ver, platícanos un poquito de ti, Joha. Yo sé que eres venezolana, que estás aquí en Oklahoma desde hace varios años. Conozco a tu esposo, tengo el placer de conocerlo. No conozco a tus nenes todavía, pero sé de ellos. Entonces, cuéntanos un poquito más. Sí, bueno, mi nombre es Joha, soy venezolana. Tenemos ya como 5 años aquí viviendo en Oklahoma. Nos vinimos porque mi esposo es profesor de la Universidad de Oklahoma, de OU. Él es antropólogo y terminamos acá en Oklahoma después de haber estado en varios estados de Estados Unidos. Y Oklahoma nos ha recibido como en casa. Me encanta. Bueno. Tenemos 2 niños, Gabriel, Gabo que le decimos, y que él tiene 10, y Jerónimo que le decimos Mo, tiene 5. Y el mayor, Gabo, tiene síndrome de Down. También es parte de nuestra vida y nuestra enseñanza. Un reto, ¿no? Bueno, mucha gente lo vería como un reto, mucha gente lo vería como, yo creo que, como dices tú, lo acabas de decir, como una enseñanza, que a lo mejor años atrás no teníamos esa conciencia, ¿no? Exactamente. Yo no tenía idea de lo que era interactuar con niños con necesidades especiales pero cuando estaba en Venezuela yo trabajé como profesora de preescolar y tuve la gran alegría de trabajar con niños con necesidades especiales, con niños con síndrome de Down y con autismo. Y después de 5 años la vida me regaló el mío propio, porque yo me enamoré de esos niñitos. Sí, son únicos, Sí, definitivamente. Sí. El tener la oportunidad de estar cerca de ellos, convivir con ellos o tener un niño que requiere cuidados especiales, yo tengo la fortuna de estar en esa lista, te cambia la vida Sí, por completo. Te quita lentes y te pone diferentes colores. Y yo pienso que, o sea, te amplía la mirada. Definitivamente. Es ampliar la mirada. ¿Tuvo algo eso que ver en las decisiones que tomaste en referencia a profesionalmente a lo que te dedicas? Ok, profesionalmente yo estudié idiomas en Venezuela, pero siempre tenía la curiosidad, me ha gustado la meditación, todo lo que es el contacto del crecimiento personal, el contacto con el alma, y estuve varios tiempo en una búsqueda, o sigo estando en una búsqueda, pero en Venezuela llegó un momento donde conocí a una consteladora familiar. Hoy en día soy consteladora familiar. Mi primera experiencia que tuve buscando una consteladora familiar me cambió la vida. Y desde ese momento yo dije, yo me voy a hacer, me voy a formar como consteladora. Yo diría que mucho antes de ser mamá y de tener a Gabo y a Jerónimo como hijos, yo ya sabía que yo quería ser consteladora. Ya ibas por esa ruta. Sí. Bueno, yo he tenido la gran oportunidad de constelar contigo y con otra persona. He constelado probablemente cuatro veces en mi vida y sí es una experiencia que le recomiendo a todo el mundo y mis amistades lo saben porque ando con la bandera ahí anunciándolas, ¿no? Pero, ¿cómo explicas o cómo describes una constelación para las personas que jamás han escuchado la palabra, ni siquiera el concepto de una constelación? Bueno, yo lo diría que las constelaciones familiares es una herramienta terapéutica que nos ayuda a ver esos patrones que se están repitiendo, puede ser de nuestras generaciones pasadas, de nuestros padres o de nuestros ancestros, y que inconscientemente en nuestra vida diaria estamos con el mismo patrón metidos como en un hámster, en una rueda de hámster, y muchas veces no nos damos cuenta porque es inconsciente. Entonces las constelaciones lo que nos hace ver es dónde están esos bloqueos que nos impiden avanzar, porque esos patrones que están bloqueados nos hacen
tener problemas en las relaciones interpersonales, relaciones de pareja, relaciones con nuestros amigos, en relaciones en el trabajo. Entonces, al uno darse cuenta y ser consciente de eso, se puede liberar mucho y se puede sanar. Qué interesante es que fíjate cuánta creencia hay de que las enfermedades se heredan y la ciencia ha descubierto y ha comprobado que no, pero como el trauma sí se hereda. Y sobre todo cuando es trauma generacional, ¿no? Entonces, ¿cuánto influye en las decisiones que tomamos sin tener conciencia? Exactamente. Sin tener esa claridad mental de decir, le estoy siendo fiel a un pacto con mi abuela materna, con la que a lo mejor no hablé, falleció antes de que yo naciera, o tuve muy poca interacción, o quien tenga la fortuna, ¿no?, de tener a sus abuelos todavía con ellos, cerca, decir, yo nunca hice un pacto, ¿pacto de qué? Entonces, esa falta de conocimiento de estos pactos o de estas lealtades o miedos que bloquearon a lo mejor el desarrollo o ciertas etapas en la vida de nuestros antepasados, nos siguen afectando. Exactamente, eso en constelaciones se llama amor ciego. El creador de las constelaciones familiares se llama Bert Hellinger. Él es alemán, fue alemán, ya murió. Y él fue terapeuta, estudió muchas cosas, también de todo con a nivel álmico, a nivel de ser humano. Y él llegó a las tribus de los zulúes en África, y él estuvo allí por varios tiempos y convivió con ellos. Y se dio cuenta de cómo esa comunidad, cómo en la tribu de los zulúes, ellos tenían armonía, porque respetaban a los mayores, y se empezó a dar cuenta de todo lo que estaba pasando allí. Y él, inspirado por esa tribu de los zulúes, formó las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares se basan por 3 órdenes del amor, que los llamó Bert Hellinger. Y en cualquier constelación que siempre nos hagamos, si esos órdenes del amor están alterados, la idea es llegar otra vez al orden. Eso es una constelación familiar, llegar al orden. Hemos hablado de esto muchas veces, pero tenemos esa conciencia o inconsciencia, ¿verdad? De decir, están mis padres atrás de mí, yo voy enfrente porque soy el hijo, y llega un punto en el que muchas veces por cuestiones de la vida o decisiones inconscientes o propias, nos volteamos, ¿no? Y vemos de frente a nuestros padres y a ver, déjame te digo cómo hacerlo, déjame te digo qué no hacer, porque ya necesito ayudarte yo en todo. Y no nos damos cuenta que les quitamos el lugar de padres, ¿no? Exactamente. Entonces, platicábamos de eso en una ocasión y de lo importante, y no significa darle la espalda a tus padres, no literal, no. Pero le estás dando la espalda a tu destino por cuestiones que ni siquiera estás haciendo de manera consciente y te afecta enormemente. Exactamente. La idea es estar lo más abierto posible y lo más en paz posible en la relación con nuestros padres y nuestros ancestros para poder ir a la vida con fuerza. Porque si no nos quedamos viendo hacia atrás. Las constelaciones familiares y toda la familia es como si tuviéramos unos hilos invisibles y todos estamos conectados. Y todos los seres humanos estamos conectados. Nosotros estamos conectados con nuestros ancestros. Entonces, hay una cosa que se llama el amor ciego, que es cuando nosotros somos completamente leales porque queremos pertenecer a la tribu familiar y entonces nos obligamos a hacer eso mismo que hicieron nuestros padres o nuestros ancestros o nuestros abuelos. A lo mejor puede ser que en una familia todos, por ejemplo, sean pintores, pero hay uno que quiere ser, no sé, albañil, por ejemplo. Y esa persona que lo va a hacer diferente es juzgado por el resto de la familia. Pero él quiere romper con ese ciclo de hacer siempre lo mismo y quiere guiarse por su corazón. ¿Okay? Y ahí es donde viene ese corte para que él pueda surgir. Y muchas veces es catalogado como la oveja negra. ¿Okay? Sí. Entonces, hay un choque generacional, pero que nos hace buenísimo. Es buenísimo tener ese choque en la familia o en esa tribu, porque tenemos que ir rompiendo con esos patrones que venían de antes. No estoy hablando de alguna manera de que sea algo malo. De que sea algo malo, exactamente. Sino porque pues tenemos que también evolucionar y avanzar hacia lo nuevo. Y fíjate, es bueno que menciones el detalle de la oveja negra, que siempre ha sido
visto como algo malo, ¿no? La etiqueta de el rebelde de la familia, la oveja negra. El que va en contra de todo es que es la ovejita negra, cuando en realidad ya hemos visto que la oveja negra viene a sacudir y a reafirmar y a recortar patrones, como mencionas, pero también viene a reestructurar el árbol genealógico, no viene a sanar muchas partes. Exactamente. En cuestión de sanación, ¿cuántas generaciones atrás o cuántas hacia enfrente podemos sanar? Porque pues es difícil reparar acciones que ya están hechas y que no hicimos nosotros. Sí, yo creo que simplemente con mirar hacia atrás a nuestros ancestros, sean las generaciones que sean, y simplemente decirlos, yo los veo y tienen un lugar en mi corazón, ya es una sanación. Los acepto. Los acepto como son, gracias por todo lo que hicieron y denme el permiso a mí para yo poderlo hacer diferente. Sean las que sean las generaciones pasadas, ya con eso hay como una sanación. Porque si nos ponemos, o sea, hay muchas, pueden ser, si hablamos de abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, y seguimos hacia atrás, pero quién sabe, la historia habla también, Sí. y estamos siempre conectados, entonces... Bueno, hablando de pertenecer y no pertenecer, los excluidos, ¿qué rol juegan en la familia? Exactamente, como hablábamos un poquito antes, los órdenes del amor de las constelaciones familiares son 3. Entonces, el primero es pertenencia. Eso significa que todos pertenecen. Nosotros todos los seres humanos estamos aprendiendo acá en esta vida. Todos. Y todas las familias tenemos retos que aprender. Y tenemos acá un montón de situaciones diferentes y de todo. Entonces, no hay familia perfecta. Si nosotros estamos pensando que, no, es que mi familia es no hay perfección. Yo diría que ahorita una de las cosas que nos hace más daño es creer que somos perfectos, porque no hay perfección. O buscar la perfección, ¿no? Enfocarte en eso de la familia perfecta es esto, cuando es una imagen a lo mejor creada o insertada en la mente por adoctrinamiento, por costumbre, por lo que sea, pero en realidad no existe. Exactamente. Y se te va el tiempo, ¿no? En eso. Entonces, en la mayoría de las familias siempre hubo una persona que a lo mejor asesinó a alguien, otra persona que a lo mejor fue prostituta, miembros de la familia que hicieron cosas que no están políticamente correctas, ¿ok? En todas las familias, la mayoría tenemos personas en drogas, personas que se suicidaron, y generalmente de ellos no se habla en la familia. Entonces, ¿qué pasa con eso que no se habla? Se excluye. Pero el excluido hace ruido. Entonces, eso que se excluye, que no se habla, generacionalmente va a hacer ruido. O sea, repite patrones. Y repite patrones. O viene algo ahí, ¿no? Exactamente. Entonces, los miembros de la familia, por un amor ciego o amor leal, de ese espacio que quedó vacío, de ese excluido que no se habla, viene otro miembro de la familia y lo va a ocupar. Y va a repetir exactamente lo mismo que pasó con ese excluido. De ahí viene entonces lo que no se habla, no se sana. Exactamente. Es una historia bastante personal. Es como yo llegué también a las constelaciones familiares. Mi abuelo materno, él se suicidó. Y pues en mi familia nos dijeron que no se hablaba de él. Nos dijeron que él había sido atropellado por un carro. Entonces, pues mi mamá fue hija única. Ella tuvo una hermana por crianza, que es mi tía. Pero entonces, al tiempo, eso empezó a tener repercusiones. Porque mi mamá, pues, no lo habló nunca con nadie. Ya de grandes, ya de viejos, mis hermanos y yo soy la mayor de 3 hermanos, nos enteramos que mi abuelo se había suicidado. ¿Tu mamá sabía? Mi mamá sabía. Okay. Entonces nos echaron el cuento de cómo había pasado. Y ya mi abuela, yo recuerdo que mi abuela estaba ya muy viejita, ya a punto ya de irse a otro plano, y yo la llamé, yo estaba viviendo ya aquí en Estados Unidos, ella estaba en Venezuela, la llamé y le dije, cuéntame todo de mi abuelo, yo quiero saber todo de él. Me contó todo, cómo se había ido, qué había pasado, cosas que nunca habíamos hablado. Mi mamá no habló exactamente, o sea, como que no se trabajó ese tema. No lo habló mucho, o sea, quedaron como muchas secuelas de su infancia y obviamente traumas claro. Traumas que se convirtieron en el dolor día a día. Que a lo mejor se convirtió en no hables, no y hables, si haces de cuenta nada. Que no pasó, no pasó. No pasó nada, no se habla.
Y bueno, desafortunadamente, hace 2 años, mi mamá también hizo exactamente lo mismo que mi abuelo. Mi mamá se suicidó también. Ella perdió la vida. Se quitó la vida. Entonces, esto, si cualquier otra persona dice, ¿qué dolor? Sí, se siente dolor, pero más que ese dolor, ese sufrimiento, lo que se siente ahorita es una sanación reveladora de poder hablar esto, de poder contártelo a ti, podérselo contar a todo el mundo, sin ese miedo a decir que el juicio, la están enjuiciando, qué miedo me da, no lo va a contar nunca. Yo estoy segura que con esto que estamos haciendo ahorita, las generaciones futuras ya cortamos ese patrón, Sí. porque lo estamos hablando, lo estamos expresando tal y como fue. El hecho de que hayas compartido algo tan íntimo y te lo agradezco de corazón y siento mucho la pérdida, y la templeza con la que lo dices, yo creo que eso ya hace una diferencia enorme, porque la mayoría de las personas no pudiéramos decirlo con la paz y con la tranquilidad que lo estás diciendo. Lo que pasa es que uno se pone a ver, y mi abuelo fue tan excluido que ahorita ya le hicimos una bienvenida al sistema. Mi abuelo está completamente incluido, mi abuelo pertenece al sistema, mi mamá pertenece al sistema. Todas las personas que se quitaron la vida, que se suicidaron en mi sistema, pertenecen. Y ahora, con humildad hay que decirles, a cada uno de ustedes yo los veo y les doy un espacio en mi corazón. Y así sucede con cada uno de los miembros de la familia o del sistema familiar, así sea cualquier cosa que haya pasado, el drogadicto, la persona que asesinó, Que robó, el que robó. En vez de excluirlo y decir de ese no se habla, hay que decirle yo te veo, te doy un espacio en mi corazón. Wow, qué impresionante. Y tiene sentido, tiene todo el sentido, porque una vez yo creo que, y lo vemos con personas, ¿no? Con los niños cuando son muy rebeldes, que dicen es que le gusta mucho la atención. Bueno, por algo, ¿no? Entonces te acercas al niño y reaccionas de una manera diferente, a lo mejor en vez de un regaño, de un reproche, y lo abrazas y lo sientas y le dices, ¿qué está pasando? ¿Quieres platicar? Y es una reacción por completo distinta. Entonces, el reconocer esas almas también es honrarlos, es amarlos, aceptarlos y agradecerles, porque de ahí venimos. Exactamente. Por ellos existimos, y yo creo que eso es más que suficiente para nosotros reconocer el valor familiar y decir gracias a ti estoy aquí, te acepto y te reconozco. Y al darle las gracias es que nosotros también les pedimos el permiso para poderlo hacer diferente. Y lo podemos hacer diferente ahora. Es decir, yo te veo, te honro, te doy las gracias, permítemelo a mí hacerlo diferente. Entonces es donde yo me puedo voltear hacia la vida, porque cuando nosotros, o sea, mamá y papá están posicionados atrás de nosotros, ellos son los grandes y nosotros somos los pequeños, los hijos. Y la vida está enfrente de nosotros todo el tiempo. Y si nosotros estamos siempre tratando de resolver todo lo que pasó atrás o queriendo resolver la vida de nuestros padres, no permitimos ver la vida. Entonces, porque la vida nos presenta abundancia, nos presenta éxito, nos presenta pareja, trabajos, empleos, pero no podemos verlo, no estamos abiertos. Estamos dándole la espalda. Estamos viendo, ¿no? estamos Que era lo que mencionábamos ahorita, es darle la espalda al futuro, a la vida. Se te está yendo y vas caminando hacia atrás prácticamente, con la vista viendo a otro lado. Qué interesante. Pero, como te digo, yo ya lo he experimentado presencial y virtual contigo. ¿Cómo se lo explicas a alguien que no lo ha hecho? Alguien que tiene dudas y dice, oye, me está dando curiosidad. Nos trajiste aquí, vemos a tus ayudantes. ¿Cuál es la finalidad de tener estos monitos y qué representan yoga? Ok. Bueno, las constelaciones se pueden hacer personalmente, o sea, en vivo, con humanos, todos, ¿no? Pero si no tenemos al grupo de personas, podemos trabajar también, si lo vamos a hacer online, lo podemos trabajar con muñequitos. Y exactamente como todo, o sea, entramos al campo cuántico, ¿ok? El campo cuántico es ese campo de energía de donde provenimos, ¿ok? Entonces, cuando nosotros entramos y estamos metidos en el campo, podemos sentir todo eso que pasó o que sintieron nuestros ancestros o que está sintiendo nuestro sistema, porque todo es como una vibración. Sí. Entonces, la persona que viene a constelar, cuando viene a constelar solo, entonces utilizamos este grupo de amiguitos que tenemos acá
Pueden ser o también, o sea, en este caso tenemos a los muñequitos, pero pueden ser también representados por piedritas o por cualquier otro tipo de Figura. instrumento, de figura. Pero acá tenemos una mujer, ¿ok? Y un hombre. Tenemos diferentes colores y tenemos una niña y un niño, ¿ok? Entonces, con esto nos ayuda a representar quiénes somos, a dónde vamos y qué estamos viendo, ¿ok? Cada uno de los muñequitos va a representar algo en la constelación, cuando vayamos para allá. Estábamos hablando de los órdenes del amor, que ya hablamos y mencionamos la pertenencia, ¿ok? El segundo orden del amor es el orden y la jerarquía. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nuestros papás son los grandes y los hijos somos los pequeños. Siempre esto es así. Yo siempre digo que así los papás tengan 100 años y los hijos tengan 80. Ellos mandan. Siempre la jerarquía es los papás son los grandes y los hijos somos los pequeños. Entonces, cuando estamos haciéndolo aquí con los muñequitos, esto es una manera de representarlos y podemos ver, pues, el orden. Vamos a suponer que aquí está Carla, ¿ok? Esta eres tú, y mamá está representada siempre atrás a tu mano izquierda y papá a tu mano derecha, ¿ok? Entonces, Carla, que eres tú, nosotros todos tenemos 50% de mamá y 50% de papá, ¿ok? Entonces, por eso es importante nosotros aceptar a mamá y a papá, ¿ok? Sé que no son perfectos. Claro. Ninguno somos perfectos. Hay muchas cosas que pasaron, muchos traumas, muchas cosas. Pero cuando uno simplemente se voltea a decir, bueno, estoy en paz, a pesar de todo lo que ha pasado, mamá y papá, yo estoy en paz contigo. Es una manera de uno aliviar el alma y el corazón y poder estar hacia adelante. Lo que hablamos hace ratico, cuando estamos viendo hacia atrás, es tratar de resolver esto que pasó con mamá y papá. ¿Ok? Entonces, si tú me dices a mí que vamos a hablar de una persona que no conoce nunca nada de constelaciones, entonces lo que digo es, vamos a jugar, porque así pues se rompe el hielo y se hace esto un poquito más espontáneo, ¿no? Entonces yo digo, es como si estuviéramos jugando en esta plataforma y vamos a jugar con muñequitos de Lego. Y así como que los nervios se bajan un poquito, ¿no? la tensión y la se expectativa. baja. Para alguien que no sabe qué está haciendo, es de, veo los muñequitos y qué está pasando, ¿no? Entonces, exacto, yo simplemente digo, te vas a conectar con cada uno de los muñequitos. Yo sí sé quién es cada uno, dependiendo de la persona, del cliente cuando venga y me diga que quiere trabajar, yo siempre pregunto, cuéntame un poquito de tu mamá, cuéntame de tu papá, cuéntame de tu historia, y eso yo lo voy anotando. Sobre todo porque acabas de mencionar algo, no todas las personas llegan a una constelación sabiendo qué trabajar. Exacto. Te dicen, pues, vengo por curiosidad o vine porque Carla me insistió mucho, mis amigas. Bueno, que ya te he mandado un chorral de gente ahí, pero, y es lo que dices, o sea, porque a mí me dicen, es que yo no sé qué cosa, tú ve, hombre, y tú platica, y ahí ya Yoja detecta y ella nota. Y es la gran sorpresa, al final cuando dices tú, oh, yo creí que era fulana, o yo creí que tal persona era este monito, y cambia todo, pero yo siempre lo he dicho como una manera de resetear el sistema. Constelar es un reseteo mental, porque yo sé que hay, a lo mejor, lo mencionaste como una rama terapéutica, hay muchos psicólogos que no lo reconocen, que están en contra de las constelaciones, pero de manera personal, yo que he tomado terapia con un psicólogo por año y medio, a lo mejor estuve en terapia, te ayuda. Pero creo que la diferencia con la psicología es que te ayuda a identificar, obviamente, el problema, ¿no? Y te ayuda a identificar las herramientas para resolver el problema. Pero eso te puede llevar meses, te puede llevar años. Entonces, me ayudó, claro que me ayudó, pero la mega reseteada que me diste tú a mí con 3 constelaciones fue de impacto, o sea, fue muy diferente. Siento yo que fue una sanación más profunda y más acelerada, en el sentido de, estaba yo en ese punto de decir, ok, sí, ya estoy trabajando, he trabajado mucho en mí, tengo mucha conciencia de cosas que necesito mejorar y seguir trabajando, pero porque siento que el avance es lento y que hay algo bloqueado más profundo, no del estar platicando el día al día, ¿no? Y
me pasó tal cosa y me enojé por tal cosa y me bloqueé por tal cosa. Entonces, el hablarlo de esta manera y el ver que muchos de mis problemas o bloqueos o traumas no resueltos, como se puedan llamar o etiquetar, no venían de mí, sino generacionalmente, fue todavía más doloroso, pero satisfactorio al mismo tiempo, porque fue quitarte esa carga de decir, no me lo estoy provocando, viene algo más y por fin esa pieza del rompecabezas ya cayó. Exactamente. Y lo que dices, lo que mencionas, bueno, con todo respeto a la psicología, a los psicólogos, claro. También a la psiquiatría, a los medicamentos, a todo, esto es simplemente, las constelaciones son una rama terapéutica que nos ayuda a desbloquear, ¿ok? Sin dejarle Claro. pues la importancia a la psicología o a la psiquiatría. De hecho, una de las cosas interesantes que también pasó conmigo, yo me hice la primera constelación hace muchos años. Yo me acuerdo que yo tenía muchísimo problema en tener pareja. Entonces yo decía, ¿dónde está el bloqueo? Porque me echo de todo. Y mira, no Yoja, de mí no vas a estar hablando. A mí no me vas a agarrar de ejemplo. Entonces yo decía, bueno, he probado psicología, he probado por acá, pero me hace falta algo más. Entonces cuando yo me hice la primera constelación, con la ayuda de una consteladora preciosa venezolana, los muñequitos, hicimos la constelación estamos hablando, es que mucho el tema es, ¿sabes? Es mucho tema, entonces sí, estamos hablando de atrás para adelante, pero bueno, espero que nos estamos entendiendo. Claro. Cuando yo me hice mi constelación con muñequitos, viene el cliente y uno mueve los muñequitos. O sea, simplemente la consteladora te va a decir, muéveme el muñequito que tú quieras, ¿ok? Uh-huh. Entonces, uno lo que hace cuando llega a la constelación, el cliente va a empezar a jugar con los muñequitos. Entonces, yo le voy a decir, bueno, colócame este muñequito acá. O si estamos en persona, tú misma agarras tu muñequito y lo colocas. Y estás jugando. En un tablero. En un tablero, exactamente. Bueno, como si tuviéramos nosotros este tablero de acá. Y entonces yo voy a ir tomando nota de todo. Al principio, cuando ya el cliente ya me dice todo el tema, yo voy anotando. Y yo, o sea, ya yo tengo muñequito número 1, número 2 en mi papelito acá, ¿ok? En mi cuaderno. Pero la persona aleatoriamente va a sacar sus papelitos, sus representantes, sus muñequitos, ¿ok? Y cada uno de ellos ya tiene un nombre que yo previamente... Que tú asignaste. Que yo asigné, exacto, previamente. Entonces yo le pregunto a la cliente, ¿tú qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué te da? ¿Qué sientes con esta muñequita, esta que está acá, esta azul grande? Entonces simplemente al verla le dice, yo no sé, ella se siente como triste. Uh-huh. Entonces a lo mejor en mis anotaciones previas, esa muñequita era su mamá. Uh-huh. ¿Okay? Representa a la mamá. Entonces yo le digo, sí, cuéntame un poquito por qué se siente triste esta muñequita. Entonces me empieza a hablar, pues simplemente espontáneo. Eso es lo que, así como estamos hablando tú y yo acá. Eso es lo que yo siempre me encanta cuando hacemos una constelación y cuando cualquier cliente trabaja conmigo, que se sienta lo más a gusto posible, lo más en casa, para poderse abrir y para poder hablar. Claro. ¿Okay? Sin juicio. Por supuesto. Entonces, ahí es donde empezamos a hablar de qué es lo que está pasando, qué es lo que está sintiendo cada muñequito. ¿Ok? Entonces, mi primera constelación... los muñequitos, pues que yo escogí, estaban representados, es decir, yo estaba siendo energéticamente la esposa de mi papá y mi mamá estaba siendo energéticamente mi hija. O sea, es decir, en mi constelación, yo estaba siendo mamá de mi mamá y esposa de mi papá. Porque estabas a cargo de probablemente más responsabilidades de las que debías como hija. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque uno, sin saberlo, inconscientemente, ve a mamá y a papá, es decir, uno no entiende la jerarquía, así, cuando es inconsciente. Entonces uno juzga, porque sí, o sea, somos humanos, y uno dice, cónchale, es que mi mamá lo ha podido hacer de esta manera, o mi papá lo ha podido hacer de esta manera. Entonces uno empieza, como hijo, a decir, yo puedo hacerlo mejor que tú, mamá o papá. Pero entonces ahí estamos nosotros actuando por arrogancia. Sí. Ahí entonces donde nuestro ego empieza a dar como un hit hacia arriba. A dominar. Y a dominar. Uh-huh. Entonces ahí es donde se empieza a bloquear no solamente la relación con mamá y papá, sino nuestra vida.
Porque entonces ya vamos con calma. Porque Paso número 2. Paso número, Entonces, ese era mi caso. Yo en mi caso decía, mamá, tú lo puedes hacer diferente, entonces yo lo hago por ti, tienes que hacer las cosas. Entonces, el típico, ay, yo lo hago. Yo lo hago. Déjame, lo hago yo mejor. Y mamá, entonces, claro, mamá venía y me preguntaba cosas y yo empezaba a aconsejarla como si yo fuera su terapeuta. Mamá y papá no somos amigos de los hijos. Mamá solamente hay una y papá solamente hay uno. Nosotros somos mamá y papá, no amigos de los hijos. Estamos aquí para guiar, ¿no? Educar. Exacto. Proveer. Eso. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, de esa relación que tenía, la consteladora me decía, ¿cómo una pareja va a venir? No puede venir porque la posición de la pareja está ocupada por papá. Entonces, cuando yo empecé a verlos a ellos como los grandes y yo la pequeña, tuvimos todos un orden. Ahí es donde comenzamos a ordenar. Entonces, papá y mamá, ustedes son los grandes y yo soy la pequeña. Cada vez que mi mamá me venía a hablar, es que tu papá me dijo, es que tú... Yo le decía, mami, lo siento, tú eres la grande, tú sabes qué hacer. Me dolió, porque al principio era casi que yo estaba acostumbrada a resolverle la vida a mi mamá. Iba en contra de lo que estabas acostumbrada a hacer de naturaleza, ¿no? Digámoslo de cierta manera. Y entonces, cuando hubo esa lejanía que tuvo que ser necesaria para el crecimiento, porque el crecer duele un poco. Y el desprenderse. Exacto, también. Entonces es así como que, mamá, tú sabes qué hacer. Tú eres la grande, yo soy la pequeña. Y no significa, le di la espalda a mi mamá y dejé que ella resolviera sus asuntos. No, sino tomaste tu posición como hija, yo no puedo resolver tus conflictos, es tu pareja, es mi papá, lo amo y lo respeto, yo ahí en esas broncas no me meto. Exactamente, es tomar el lugar que me corresponde, que te corresponde. Entonces tomé el lugar de hija y le di a mi mamá y a mi papá el lugar de padres, de mamá y papá. Y ahí empezó a cambiar todo. Y como todo es un proceso, esto no es una varita mágica de que vamos a tener resultados inmediatos. Claro, todo es un proceso. Todo es un proceso. Como cuando uno mete una torta al horno, hay que esperar para que pueda salir la torta bien hecha, todo toma su tiempo. Pero a medida que nosotros vamos trabajando esto, uno va viendo resultados. Sabes que cuando yo platico, ¿no?, de las constelaciones con mis amigas, me dicen, es que, ¿qué se siente? Digo, es que no, pero es que ¿cómo sabes qué decir? ¿O cómo sabes a quién elegir? Y yo, no, es que no sabes, la energía te mueve. Y me ven con cara como de, a ti te gustan esas ondas, Carla, pero yo no sé. La primer experiencia que yo tuve constelando, y te lo conté, fue en persona. Y me reseteó el sistema, me choqueó. Porque yo iba sin saber. Y no lo hice aquí, lo hice en otro estado, ¿no? Fui con un amigo que él ya me había dicho de las constelaciones, que también sí soy a tu cliente. Pero le decía yo, ¿pero qué es? Pues es que necesitas ir. Llegamos allá, yo llegué sin saber. Y me acuerdo que fue un shock bárbaro, porque como íbamos juntos, ¿no? A mí no me dejaron ver su constelación. Y yo le dije a él, tú no vayas a levantar la mano tú de ser el primero, porque yo quiero ver de qué se trata. No, ahí va el obediente. ¿Quién empieza? Yo, Carla, pues vas para afuera. Y estaba sentadita yo allá afuera en el lobby, ¿no? Porque era un salón. Y de repente escucho, no llanto, bramidos de adentro, y yo o sea, la pensé. Dije, bueno, ¿y si me voy? Como quieres la primera. Yo no sé cómo se vaya a poner la situación de tensa, ¿no? Los veo salir del cuarto, de la sala, y todo el mundo llorando y limpiándose las lágrimas. Y yo escuchaba a alguien que lloraba, ¿no? Que gritaba fuerte y todo. Ya sale mi amigo y yo digo, oye, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué? Le digo, pues, si oye, alguien que estaba gritando bien fuerte, bien feo, era yo. y yo te dije que no, porque yo no sabía lo que iba. Entonces, ya que me tocó entrar y ver y ser partícipe, porque pues te invitan a participar y no te puedes negar, ¿no? Y yo recuerdo que en cuanto entré, porque era un salón así muy grande y las sillas estaban alrededor de todas la pared, no contra la pared. Y pasas al frente, es como participar en una obra de teatro en la que estás actuando el problema de la otra persona. Y sin rol, y sabes qué hacer. Y sí es un manejo de energía bárbaro, porque cuando me tocó a mí,
yo podía oler, recuerdo mucho, que decía yo, ¿por qué huele a jabón? Y le dije a la consteladora, huele a jabón sote, ¿no? Y volteó ella a verme y me dijo, a ver, espérame. Y ellos siguieron constelando y me dijo, ¿a quién más le da el aroma? Y la gente que estaba representando mi caso podía olerlo, los demás no. Me dijo, ¿hay algún recuerdo del jabón, o sea, el jabón sote en tu familia? Y me acordé, mi abuela materna tenía tienda y era una de mis labores, ¿no? Para ganarme los chocolates, era acomodar jabón. Y me encantaba olerlo, el jabón sote y el jabón amarillo. Bueno, el llanto, que de por sí no sé llorar, ¿verdad? Era inminente, pero era una cosa que yo no podía controlar. Y fue tan impresionante que dije, oye, esto es, porque me hizo ver muchas cosas que mencionas aquí de mi relación con mi mamá, y creo que de ahí siempre tengo una relación muy fuerte con ella, pero el poderme sentar a hablar con esa claridad de decir, ¿sabes qué, mamá? Esto y esto tiene que cambiar por tu bien y por el mío. A lo mejor en otro tipo de relación o con otro tipo de plática o de palabras hubiera causado conflicto. Y por el contrario, fue una cosa, yo creo que nos aclaró puntos a las dos, y al grado que mi mamá también consteló y te la mandé sin saber a lo que ella iba. Yo nomás le dije, ve, hombre, te va a gustar. Y se fue con miedo. Llegué, me acuerdo yo del trabajo y acababa de constelar contigo y le dije, ¿qué tal te fue? Y, o sea, me lo agradeció. Me dijo, qué cosa tan hermosa me diste. O sea, muchísimas gracias. Entendí muchas cosas que yo no entendía. Entonces, es un punto de sanación tan profundo y te lo agradezco mucho por estarlo compartiendo y por haberme ayudado a mí. Y obviamente porque has ayudado a muchísima gente y creo que es algo que se necesita conversar más abiertamente, porque no es obra de magia, pero la energía fluye. O sea, es tan difícil de ponerlo en palabras. Es algo que tienes que sentir. Es algo exactamente, algo que tienes que sentir. Yo siempre digo que el constelador es instrumento de la gracia, instrumento de algo mayor. Un constelador, el que está ahí constelando es simplemente la guía del proceso. Pero la persona que va a constelar está metida en todo el proceso y en toda esos hilitos invisibles de la familia que hablamos, ¿no? Y esos hilitos invisibles hablan. Y hablan a través de los muñequitos o hablan a través de las acciones que vamos a representar en esa constelación, espontáneamente. Entonces de allí se pueden sacar muchísimas cosas. Con las constelaciones también se pueden ver mucho el trauma, ¿no? El trauma de cualquier ancestro o de cualquier persona que pasó en nuestro sistema familiar. Sin embargo, a mí no me gusta quedarme solamente, se ve el trauma, se le da un lugar, pero la idea es salir hacia adelante. La idea es conectar y pedirle fuerza a cualquiera de nuestros ancestros, a cualquier miembro de nuestra familia, para que nosotros lo podamos hacer diferente y podamos llevarnos todo esto como esta carga, pero que sea carga positiva para poderlo llevar hacia convertirlo adelante. en fuerza, ¿no? El dolor, a lo mejor convertirlo en un motivante para salir adelante. Ver el dolor, reconocerlo, abrazarlo, sentirlo y luego transformarlo y agarrarlo. Qué bonito. Esa parte es muy, muy bonita y sí es cierto, porque creo que la mayoría del tiempo estamos acostumbrados a tenerle miedo al dolor o a hacer de cuenta que no existe, pero lo que acabas de decir de abrazarlo y reconocerlo no significa que tengas que durar estancado en esa fase de dolor, sino te reconozco, ya lo viví. Cuando te dicen vive el dolor, no de la pérdida o de la separación o del luto, pero sigue adelante, no te quedes estancado. Es que al vivirlo, de verdad, va a haber una armonía, como un balance entre el dolor y tú. Porque si lo ponemos a ver, el dolor puede estar representado también por un muñequito. Entonces aprendemos a ver de que todo puede ser un personaje. Entonces el dolor lo podemos también ver como un personaje. Le podemos poner boca, nariz al dolor y hablar con el dolor. Y decirle, me haces daño, me hiciste daño, y todo eso sacarlo de nosotros. Y si no nos gusta hablar, por lo menos escribirlo. Y una vez que lo abracemos, que lo hablemos con él, entonces ya empieza a desaparecer. ¿Podría esto relacionarse, Yoja, a la teoría de que tenemos maestros de amor y maestros de dolor que llegan a nuestra vida? Y así como tenemos personas
que nos llenan de amor y nos dejan una huella muy profunda que puede ser representada por familia o por amistades o parejas. También vienen maestros de dolor, ¿no? Que nos desgarran el alma y el corazón, también representado por un papel que no se puede decir siempre va a ser un padre o siempre va a ser una expareja, pero que a final de cuentas nos deja crecimiento, ¿no? Pues sí. Desafortunadamente yo creo que los humanos aprendemos a través del dolor, ¿sabes? Sí. Pero también ya cuando sabemos que el dolor es parte de la vida, entonces no caemos en el sufrimiento. Una cosa es dolor, otra cosa es sufrimiento. Entonces, porque sí, hay cosas que duelen, pues Ujú. en esta tierra física, muchas cosas. Pero al saber que no nos quedamos con ese dolor para toda la vida, va a venir, siempre vamos a tener retos en la vida. Entonces, saber que la vida fluye, sube y baja, que tenemos dolores y luego podemos sanar, que sanamos. Entonces, ya el dolor se convierte en parte de la vida. Sin el riesgo a caer en ciclos de victimización, ¿no? También. Exacto, pero o sea, al uno saber que el dolor está allí, Ujú. que forma parte de la vida, ya entonces ya uno no, o sea, ya el papel de víctima no tiene que estar. No tiene que estar, porque es así como que, este, si yo superé ese dolor, o sea, si uno sabe que como ser humano se puede superar un dolor, uno ve a otra persona con compasión, obviamente, Ujú. verlo con compasión, que cada una de las personas tiene su proceso, individual, se ve a la otra persona con compasión, sin embargo, es así como que, pero tú puedes superar también ese dolor, se puede superar. Eh, Paso a paso, ¿sabes? También con tiempo, con terapias como con la constelación, Ujú. con psicología, con lo que vayan a hacer, pero al abrirse a hablar de ese Claro. dolor y del trauma. Se puede constelar a alguien más. Digamos que una persona que tiene un hijo con adicciones o una pareja con adicciones, ¿se puede constelar a alguien más o la constelación solamente va enfocada en nosotros? Ajá. Primero, si ese alguien más es un hijo menor de 18 años, uno lo puede constelar, ¿ok? Que la mamá esté presente, Ujú. ¿ok? Sin embargo, si es otra persona, no podemos meternos en la vida de la otra persona sin su consentimiento. Ujú. Lo que sí podemos constelar es la relación tuya que tienes con esa Con esa persona. persona. ¿Okay? ¿Cómo está la relación tuya con mamá? ¿Cómo está la relación tuya con esa expareja o con esa pareja? Y de allí, entonces, hay una Por esa reciprocidad. ok, porque Exactamente. de alguna manera te afecta, ¿no? Directamente, Claro, pero claro que sí. no sin caer en riesgo de arrogancia o de ego y de decir, vengo a constelar, quiero constelar a mi esposo porque está mal en esto y esto, ¿no? Exactamente. Esas situaciones de riesgo también. Con las constelaciones también aprendemos que todos somos responsables de lo que hacemos. Cada acción tiene una consecuencia, pero todos somos responsables. Entonces, si tú quieres crecer, tú vienes a una constelación. Ujú. Pero si tu esposo necesita también, quisiera él también, o tú le ves que tiene que trabajar algo, ojalá sea por él mismo que venga a una constelación o que haga algún otro tipo de terapia, pero que sea él responsable de su propio proceso. Porque si no, entonces ahí volvemos a caer en los roles que no nos pertenecen. Sí. Porque entonces en tu pareja, en vez de ser la esposa, te conviertes en la mamá que lo quiere cuidar Ujú. o en la terapista que no eres, En la salvadora, en ¿no? la salvadora, Y exactamente. dejas de lado tus propias, eh, no responsabilidades, para lo mejor sueños o proyectos por estar queriendo rescatar a alguien que no quiere ser rescatado Exacto. o que no debemos rescatar, simple y sencillamente. Entonces siempre hay que tener respeto por el otro y por el nivel de conciencia que tenga o si quiere ser ayudado o no quiere ser ayudado. Entonces tenemos que respetar eso. Hay un número de constelaciones que se recomiendan por persona o em, porque luego, bueno, ya constelé una vez, pero no sentí tanto cambio. Bueno, es que a la primera, a lo mejor no jala, ¿no? Contigo. Hay un número específico, hay cada cuánto se hace y afecta, porque luego me han preguntado gente que anda muy así en la onda energética, oye, pero eso no afecta la energía, no te desbalancea. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo recomendable o qué no debemos de hacer? Ok, bueno. Hay personas que yo siempre digo, una constelación no es como suficiente totalmente.
porque hay mucho tema que trabajar, hay muchas preguntas, ¿verdad? Pero también eso, ¿sabes? Se deja también, si la persona nada más quiere constelar una vez, está bien, no está mal. Es a criterio de la persona. Ese criterio, exacto, es a criterio de la persona. Sin embargo, si quieren más constelaciones, mira, yo, por ejemplo, ahorita como consteladora, bueno, mi espacio, que se sabe, se llama Bamboo Roots Therapy. Y bueno, como algunas clientes me decían, algunos clientes, es que no sé, quiero más de cuántas constelaciones hacemos. Entonces lo que dijimos fue, mira, si quieres, vamos a empezar con tres constelaciones. Hay personas que se ven conmigo 3 constelaciones o pueden quedarse conmigo 3 meses. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es, cada semana podemos hacer una constelación. Si una constelación en sesión te movió mucho a la persona, entonces nos vemos cada 2 semanas. Y después de una constelación siempre va a haber tarea. Sí, me consta. Siempre hay tarea. Y no vas a estar sola, o sea, estás Sí. acompañado. Lo importante es que estés siempre acompañado, ¿ok? Porque el constelador está en tu proceso también y estamos de igual a igual, ¿ok? Sí. Aquí el constelador no es que sabe más ni sabe menos, sino estamos de igual a igual. Y ahí es donde se hace un proceso, un vínculo bonito, constelador con cliente, y se camina de la mano por el tiempo que la persona esté. El acompañamiento que es necesario, ¿no? En este proceso, porque sí te toca fibras bien profundas, te desacomoda muchas cosas, te reacomoda otras y te recablea, podría decirlo yo en esas palabras. O sea, es algo que definitivamente, y no lo voy a dejar de mencionar jamás, es una experiencia que todos deberían de vivir, aunque sea una vez. Es una experiencia muy linda. Y si un miembro de la familia se hace una constelación, no te estás ayudando nada más tú, sino también estás ayudando a todo tu sistema familiar. Porque como hablamos de esos hilitos energéticos que se tejen, que están tejidos con ancestros y con todos, lo que hacemos en nosotros nos repercute a todos alrededor. Entonces, es un trabajo muy bonito. Obviamente yo también lo recomiendo. Bueno, a mí me ayudó tanto en mi vida que yo me hice consteladora. Yo me prometí a mí misma. Yo dije, esto me ha ayudado tanto a mí que yo tengo que formarme como consteladora para ayudar a otros. Es tu trabajo en el árbol, ¿no? Me imagino, sí, aquí ahí está el trabajo. Ayudar a sanar y ayudar a decir a lo mejor lo que no se ha dicho. O ayudar a identificar lo que no se identificó a tiempo. Probablemente, sí. Y qué bonito, o sea, poder esta base de conocimiento que tienes y poderla compartir y ayudar a sanar a otros. Sí, y lo que hacemos, mientras más en paz estemos con la verdad, con lo que pasó, con los que están, porque todos absolutamente tenemos defectos, tenemos virtudes y tenemos defectos, y no somos perfectos. Entonces, mientras más en paz estemos con nuestros errores, con nuestras imperfecciones familiares, y lo aceptemos y lo podamos hablar, más en paz vamos a estar con la vida y con todo lo que nos viene. Una cosa importante es que la primera relación es con mamá y papá. La relación con mamá es el éxito, es la abundancia, es la fluidez de la vida. Y la relación con papá es nuestra mirada, es la ventana hacia el mundo, cómo nos mostramos hacia el mundo. Entonces, si nosotros vivimos en un proceso de juicio con mamá y papá, ahí es donde repercute en cómo están las relaciones interpersonales, cómo está la relación de nosotros con el dinero, de cómo está todo en cuánta paz estamos nosotros con la vida. Porque si no estamos en paz con mamá y papá, es muy difícil estar en paz con la vida. Porque estamos viendo hacia atrás. ¿Sí? Nosotros como hijos, mamá y papá están detrás de nosotros, como ya lo he mencionado, mamá a mano izquierda y papá a mano derecha, y la vida está representada hacia adelante. Entonces nosotros, al ver hacia adelante, es que estamos en paz con nosotros, con nuestro pasado, y podemos ir hacia la vida. Dejamos que fluya, que ¿no? Fluya todo lo bueno. En paz, exactamente. Porque sí, se había escuchado yo que la abundancia viene de mamá, o sea, la posibilidad y la habilidad, por ejemplo, de hacer dinero, pero de papá viene la posibilidad de que el dinero se quede, se reproduzca y siga fluyendo. Porque cuántas gentes conocemos, yo conozco varias amistades que son muy buenos haciendo dinero, pero se les va, no tienen esa habilidad. Entonces, el analizarlo, ¿no? Probablemente que nos está viendo
va a estar analizando ahorita y va a decir, ay, caray, o sea, mi relación sí es cierto, tengo muy buena relación. O qué pasa en el caso, Yoja, de personas que no tuvieron la oportunidad de crecer con mamá o con papá. Sí, también siempre hubo un óvulo y un espermatozoide, ¿ok? Para que nosotros estemos aquí. Es decir, así no esté, así no hayan podido conocer físicamente a mamá o a papá, siempre eso está allí. O sea, nosotros como seres humanos estamos unidos con un óvulo y con un espermatozoide. Entonces, energéticamente tenemos una mamá y un papá, ¿sí? Así no esté presente. Pero al voltearnos y decirles, sé que mamá, papá no estuvieron presentes físicamente, me ha dolido toda la vida que no los he podido ver, pero yo hoy en día, a partir de hoy, les doy un lugar en mi corazón, como mi mamá y como mi papá. Entonces ahí ya hay una fuerza que esa persona recobra. Que era lo que mencionabas ahorita, ¿no? El reconocer el dolor, el aceptar Exacto. a la persona, al ancestro o al padre o a la persona ausente, excluida o no reconocida, y no por cuestión de el típico perdona y sé feliz, ¿no? Pero a lo mejor la cuestión de perdona y sigue adelante. Exacto, y aquí siempre, porque también no podemos ir con la positividad tóxica. No Sí. podemos caer en que... La falsa positividad. Sí, la falsa positividad de que, bueno, vamos a perdonar y seguimos adelante. Cuando, por ejemplo, viene un cliente que tiene un trauma muy grande como mamá o papá, y papá, no sé, hasta ha abusado sexualmente de la persona, han habido casos. Claro. Donde es muy difícil, por lo menos a la primera sesión, decir vamos a hablar de perdón, porque no se puede. No se puede hablar de perdón a la primera, ¿ok? Primero tiene que hablarse con el dolor, O sea, primero es sentar a la cliente y decir, vamos a suponer que esta cliente con la que estamos hablando tuvo un papá que la abusó de ella sexualmente. Y ella, obviamente, tiene una vida ahorita muy revuelta, no puede hablar del papá porque tiene todavía ese dolor y ese trauma en ella. Entonces, primero hay que trabajar ese trauma, ¿ok? Y sí decirle las cosas con rabia a ese papá, porque sí dolió. Claro. Entonces, sí personificar a ese papá, podemos agarrar un muñequito de aquí y personificar a ese papá y la persona puede expresar toda esa rabia, agarrando una almohada, dándole puños, diciéndole todos los tipos de palabras que uno dirá, ay, no, Dios mío, eso no se puede decir porque es mi papá. No, al contrario, la rabia hay que expresarla. Entonces tenemos que ser libres también de expresar esa rabia sin hacernos daños a nosotros ni hacer daño a nadie más. Entonces por eso también se hace, ¿no? Se trabaja con almohadas, con cosas, pero cuando ya uno libera esa tensión y esa frustración que sintió esa persona porque fue acechada por el padre, ahí ya uno empieza a entender que papá no fue perfecto y que papá no pudo dar eso que no tenía, porque uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, cuando uno empieza a entender que a lo mejor papá también está haciendo, está repitiendo pasos de su padre o de generaciones del antepasado, ahí es donde uno empieza a atar cuerdas y decir, bueno, de verdad, y no por decir, no, por algo me tocó ese papá para yo poder crecer. Entonces, pero el dolor y el trauma empieza como a alejarse un poco más. Hacerse un poquito más pequeño, ¿no? Exactamente. Ya no tener un papel protagonista en tu vida, sino uno secundario. Está ahí, se reconoce, pero ya no dejo que vaya conmigo en el asiento enfrente. Exactamente. Y no es que la persona va a salir corriendo ahorita a hablar y abrazar al papá y decirle yo papá te amo. No, porque eso no es la realidad. La realidad es que en verdad, a lo mejor probablemente esa mujer va a estar dolida para toda la vida, ¿ok? Esa es la realidad. Pero sí decir, me dolió mucho lo que me hiciste. Me dolió con el alma y trabajé ese dolor, me dio mucha rabia y al sacar eso y decirle, pero hoy en día te pido el permiso para yo hacerlo diferente. Yo te libero y me libero y estoy en paz. Entonces ahí es donde viene el cambio. Qué profundo, qué reto tan difícil, pero una vez que se cruza la línea, ya no hay vuelta atrás. Y yo creo que eso es lo más importante de mantener siempre en cuenta, que a final de cuentas es el crecimiento personal, es la sanación personal lo que nos debe motivar. No el
te voy a aborrecer toda la vida por lo que me hiciste. Pues sí, pero la otra persona sigue viviendo, ¿no? Exacto. Y no sabes en realidad si la persona está arrepentida, si no se acuerda porque lo bloqueó también por trauma o por lo que haya sido. Y la que carga con todo eres tú. Exacto. Entonces ya es cuestión de, como decíamos ahorita, a lo mejor no perdonar y olvidar y hacerte cuenta que no existió, sino lo acepto, lo reconozco, lo hablo y sigo adelante. Porque si pude con esto, y te libero, puedo con más. lo libero. Exactamente. Lo libero y me hago cargo de mí misma. ¿Okay? Yo me hago cargo porque como adultos, si bien está la jerarquía de que los papás son los grandes y los hijos somos los pequeños delante de mamá y papá, cuando somos adultos, como adultos nos volvemos nosotros mismos responsables de nosotros mismos y nos convertimos nosotros mismos en nuestra mamá y nuestro propio papá. Entonces, todo eso que nos faltó de niños, por ejemplo, si cuando yo era pequeña me hacían falta abrazos de mamá, yo entonces como adulta, ahora a mi niña interna, yo me doy abrazos a mí misma. Si no sé, me hacía falta que mi papá me llevara a pescar y no lo hizo, ahorita como adulta, yo misma voy y me llevo a mí misma a pescar y aprendo a pescar. Porque el niño es el que se queda siempre en el reclamo. Sí. El niño es el que se queda siempre poniéndole la culpa, echándole la culpa a los demás. Y eso es lo más fácil de hacer. Pero cuando uno se vuelve adulto, uno se hace responsable de uno mismo. Ya no es válido el cuando yo estaba chiquita, me hacía falta esto. Exactamente. Porque ya estás prácticamente, o sea, adulto con mentalidad infantil, no podría decirse así. Eso. Como dices tú, estás reclamando y eso se puede dar, yo creo, muy fácil a ver o a entrever cuando estás discutiendo con alguien. Cuando estás discutiendo con tu pareja o con alguna amistad en general, cualquier persona vaya. Y ves el punto de vista, ¿no? Ves el reclamo que viene de, oye, espérame, me estás echando cosas en cara que yo no tengo nada que ver. Entonces viene ahí, ¿no? El develar eso y decir, oh, ya sé de dónde viene. Todos tenemos esas heridas de la infancia. Todos tenemos muchas heridas de la infancia. Y si no la trabajamos como adultos, generalmente eso repercute en la pareja. Digo en la pareja, puede ser, o puede ser con amigos también, o relaciones con el trabajo, pero lo que primero nosotros vamos a poner afuera es nuestros traumas o nuestra defensa. Me estoy todavía defendiendo de algo que yo me estaba defendiendo cuando yo era chiquita. Pero ya cuando crezco, obviamente que sí, uno sigue teniendo miedo, seguimos teniendo traumas, seguimos teniendo todo, pero sin embargo ya uno está más en paz. La idea es llegar más a la paz. Hay una cosa muy linda hay un señor que se llama Rupert Spira, que él habla de la paz, ¿no? Y que la paz es como el cielo. El cielo siempre está azul, siempre el cielo está azul y las nubes están debajo del cielo, o sea, encima del cielo. Y esas nubes son las emociones. Entonces la rabia, la tristeza, todo lo que va y viene. Pero detrás de esas nubes siempre está el cielo azul. Entonces la paz siempre la tenemos acá. Y siempre todo eso que vemos, esas heridas de la infancia, esos problemas, esa defensiva cuando estamos con los demás, todo eso tiene que ver con esos traumas no resueltos o con esas heridas que tenemos. Entonces, al nosotros empezar a verlo y a ver esas nubes, a darles espacio, a reconocerlas, es donde podemos empezar a ver más a esa paz, a ese cielo azul que tenemos acá. Podemos verlo como las emociones son pasajeras. Exactamente. Y al final de cuentas, las nubes se disipan y queda lo bonito del cielo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que conectar es con esa paz, con la paz, así sea lo que nos haya pasado en la vida. Esto no tiene que ver con constelaciones, es algo bastante personal, pero pues yo siento que nosotros, antes de pues, encarnar en esta vida, tenemos un plan de escoger mamá, papá, todo lo que vamos a hacer, y cuando llegamos aquí a esta hora de teatro, es que empezamos a representar acá y se nos olvida todo de eso, de la casa, de esa paz de la que venimos. Y cuando volvemos allá, porque todos vamos a morir, ¿ok? Todos, o sea, es decir, todos estamos muriendo y viviendo cada día. Sí. Cada día se vive y se muere. Y también hay que hablar de la muerte como algo, empezar a hablar de la muerte como algo natural, exactamente, porque la muerte es simplemente una transformación, porque todos nos transformamos a cada día.
En cada día nos vamos a transformar. Es un fin de un ciclo, ¿no? De un ciclo más largo. De un ciclo más largo. Y entonces a esa paz vamos a volver a llegar. Pero ojalá que estando aquí en esta tierra, con todos nuestros defectos, podamos estar en paz. Eso es lo bonito de trabajarse, de conocerse, porque al final muchas veces estamos tan ocupados con todas las cosas que hay que hacer afuera, con el trabajo, con el que dirán, con las supuestas metas que tenemos, con el si me alcanza el dinero o no, que nos olvidamos de nosotros mismos. Sí. Entonces, ¿sabes? Siempre es el apúrate para tener, pero yo diría que es como baja el paso para hacer, para empezar a hacer, más que a tener. Sino, que hay puntos en la vida donde nos indica dónde empieza el ser, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Qué le dirías a la Yoja de 10 años? Uy, aprendió muchísimo, ¿no? A esa Yoja de 10 años decirle, mira, no te preocupes tanto porque la primera ansiosa soy yo. O sea, una ansiedad que me carcomía, bueno, carcome, porque la estoy trabajando todavía. Una ansiedad del futuro, de qué voy a hacer, de cómo quiero hacer las constelaciones y no sé cómo llegar a ese punto. Decirle, todo va a estar bien. O sea, apréndete a conocer, apréndete a amar a ti misma como tú eres, con los defectos y virtudes, sin esconderte, sino como eres, que eso llega. O sea, todo va a llegar. ¿Okay? En su momento. En su momento. A su tiempo. En su momento. Todo es un proceso. Y una cosa bonita, Carly, que creo que no hemos mencionado, nuestra tercera ley del amor. Porque aquí para hablar. La primera era orden y jerarquía, que ya hablamos. No, perdón, pertenencia. Todos pertenecen. Bueno, no, de verdad no tienen un orden de primero, segundo, pero... Ajá, pero digamos orden porque eso no se nos olvida. Exacto. Pertenencia. Todos pertenecen. Entonces, todos en nuestro sistema pertenecen. No podemos hablar de los excluidos, entonces se les da un espacio. Uh-huh. El segundo que hablamos fue de la orden y jerarquía. Entonces, el orden y jerarquía es, los papás son los grandes, nosotros somos los pequeños. Y siempre tienen prioridad aquellos que vinieron de primero. ¿Okay? Por ejemplo, no es lo mismo, en una familia, mamá y papá llegaron primeros que los hijos. ¿Okay? Entonces, siempre hay que estar pendiente quiénes llegaron primero, porque entonces esa mamá o ese papá que empieza a darle a los hijos y empieza a atenderlos todos como si fueran lo primero y empiezan a excluir a la pareja, entonces ahí el orden es que empieza otra vez a tergiversarse. Ajá, afectarse. ¿Okay? Afectarse. Y el tercer orden del amor es equilibrio entre dar y recibir. ¿Okay? Entonces, uno da y espera que el otro reciba, uh-huh. Y el que recibe devuelve un poquito más de lo que recibió. Y así... Como una escalerita, ¿no? Como una escalerita. Yo digo que son como 2 copitas de agua que se van llenando, se llena un poquito, esta se llena un poquito y devuelve. Y así mantenemos el flujo entre dar y recibir. Porque también si uno en la vida da y da y da y da descontroladamente, también inconscientemente queremos tener el control de la situación. Y la otra persona inconscientemente no sabe cómo recibir tanto. Uh-huh. Y generalmente cuando queremos dar, supuestamente porque queremos ayudar a todo el mundo, o sea, porque eso también es unas cosas que son muchos pensamientos que cuando uno empieza a ordenarse, sabemos que si uno no se ayuda primero a uno, no puedes ayudar al otro. Correcto. Entonces, si no te das a ti mismo, uno piensa que está ayudando al otro y está dando y dando, dando, pero tú estás dando y no te estás dando a ti. Entonces, primero te tienes que dar a ti mismo amor, por ejemplo, uh-huh. Para poder darle al otro amor. Ni aprendes tampoco a recibir. Exactamente. Porque estás tan impuesto a siempre estarle llenando la copa al otro que aprendes a vivir con poco o aprendes a vivir prácticamente sin nada. Y el día que llegan a vaciar quererte llenar la copa a ti tampoco sabes qué hacer. No sabes qué hacer, entonces... O rechazas. Exacto. Entonces no mereces nada, no quieres recibir nada, no mereces nada, no te sientes merecedor. Y sigues bloqueando, ¿no? Ese flujo de abundancia, de amor, de energía que está llegando a tu vida y que por no saber o no tener la costumbre de recibir, bloqueas, ¿no? Exacto. Entonces, a esa Yoja de 10 años atrás, yo le diría, aprende el equilibrio entre dar y recibir. Porque yo tenía esa mala costumbre también de dar, o sea, sin verme a mí misma, ¿no? Uh-huh. Es como
Y al empezar a encontrarme a mí, al empezar a verme a mí, a toparme con ese dolor que no quería ver, con todas esas experiencias, fue que yo dije, wow, me tenía olvidada. Entonces, ¿Cambiarías algo de toda tu vida, de toda tu experiencia? de verdad no. Nada. Nada cambiaría. Al principio, algunas veces uno dice, uy, esto es horrible porque uno está pasando por esto. Pero después viene el aprendizaje, ¿no? Que uno dice, oye, cuando pasa, uno dice, gracias, ya sé, o sea, por esto, porque pasó, crecí. Y es lo que soy, Y es lo que soy. y es el motivo por el que estoy donde estoy. Exactamente. Yoja, mil gracias por habernos acompañado, por abrirte con nosotros, por compartir tu historia, por educarnos en un tema tan interesante y tan poco conocido. Este es tu espacio. Bueno, Este fue tu momento. De corazón te lo agradezco y las puertas de este lugar están abiertas para ti. ay, Carly. Y bueno, y muchísimas gracias por tenerme aquí. Eres una mujer hermosa, Gracias. súper exitosa. Y yo estoy completamente orgullosa de ti y de que me tengas en este espacio que lo veíamos. Sí, Lo veíamos, ya lo se veíamos, proyectaba, pero ya se ahorita cristalizó. ya Sí. se cristalizó. Lo vimos en una constelación y ya está aquí. Entonces, mil gracias nuevamente. Te agradezco de todo corazón. Te admiro muchísimo Y yo a ti. y te aprecio enormemente. Ay, yo a ti, mi Carly. Gracias.